Está con nosotros un habitué del programa. Le agradecemos mucho que venga, nos oriente, nos enseñe muchísimo en el ámbito de las relaciones internacionales, de lo que sucede en el mundo. Está con nosotros Álvaro del Pozo, experto en temas internacionales. Álvaro. Marcelo, buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por venir. Yo soy agradecido y yo soy el que aprendo siempre en este programa. Bueno, obviamente vamos a hablar del tema Israel-Palestina, un tema que es además milenario, no es un tema reciente, es un tema controversial y que atinge a los mismos orígenes de la historia de la humanidad, por lo menos conocida desde el mundo occidental. Álvaro, ¿cuán peligroso, cuál sería el elemento diferencial de este conflicto hoy día, después de haber tenido una larga historia milenaria entre el problema israelí y palestino? Mira, yo creo que en ningún momento teníamos una tranquilidad, es decir, las tensiones han sido permanentes. Tú has hablado de un origen casi bíblico de estas dos naciones, pero digamos que en los últimos 70 años, a partir de la negación del acuerdo que proponía las Naciones Unidas y la declaración unilateral de Israel de ser un Estado independiente, vivimos una constante tensión. Nadie imaginaba, ni la propia inteligencia israelí, que esto iba a suceder el sábado, ¿verdad? Como nunca un ataque masivo, 50.000 cohetes como nunca antes caseros, pero que han marcado un momento de drama humano, ¿verdad? Pero creo que es producto de todo lo que se está viviendo en esa zona hace 70 años, hace siglos si quieres, y que todavía no somos capaces de darle una solución. Ahora, uno de los elementos controversiales que llamó muchísima polémica en el ámbito del análisis internacional es esa vulnerabilidad con la que Israel recibe el ataque de los miembros de Hamas, que es la célula terrorista que ha propiciado este ataque en Israel. Uno se pregunta y dice, bueno, el sistema de inteligencia, además más poderoso del mundo, por lo menos así se lo pintaba, el sistema de recepción antimisiles, que además ha costado millones y millones y millones, y construido además con cooperación e inteligencia internacional, puede verse tan vulnerable. Y algunos dicen, no, creo que esto ha sido casual, creo que Israel de alguna manera provocó el hecho o se enteró de que esto iba a pasar y bajó la guardia al intento. ¿Tú crees eso? No me alinearía a esa tesis. Yo creo que han aprovechado momentos, es una planificación de larga data, y te digo, por lo que he podido leer, que nunca antes de estos ataques, que este domo de hierro podía contestar y anticipar sus daños, en este caso el envío de tantos cohetes no ha sido suficiente para la capacidad de este domo de hierro, que tú lo has mencionado. Por lo tanto, ha sido un ataque muy bien pensado, en un momento también festivo y con problemas domésticos en la política para Netanyahu. Por lo tanto, creo que hay una serie de elementos que hacen que justamente en este caso la contrainteligencia de Hamas ha funcionado mejor en este caso que la tan preciada inteligencia y seguridad israelita. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Indudablemente la Franja de Gaza, que se quedó bajo el control de Hamas desde el 2006, desde el 2007, ¿no? Ahora se vuelve vulnerable a ser retomada territorialmente por el Estado israelí. Y eso significa que Israel tendría nuevamente el sueño de tomar ese enclave de manera territorial. ¿Esto lo ves posible? ¿Es lo más cercano que se puede tener? Es un escenario, sin embargo sería el peor escenario. Es decir, porque obviamente una vez más consolidaríamos uno de los elementos más injustos para el pueblo palestino. Creo que Palestina tiene el derecho a ser un pueblo, un Estado independiente, que hasta el día de hoy no lo es reconocido por muy pocos estados. Y a la medida del tiempo, Israel ha ido ocupando territorio que no le correspondía, en lo que incluso las Naciones Unidas le dio. El 55% le otorgó a Israel. Los israelitas aceptaron, el mundo árabe no, y ahí empieza todo este zafarrancho. Por lo tanto, es una posibilidad. Cuando tú escuchas a una autoridad del gobierno israelita, dice, un miembro de Hamas es un hombre muerto. Por lo tanto, van a entrar a exterminar, parece, a este grupo, pero de ahí en adelante esto no se soluciona. Puedes exterminar a Hamas, pero va a aparecer otro grupo. Claro, tienes un convidado de piedra ahí que es Egipto.
No nos olvidamos que la franja de Gaza limita con el mar Mediterráneo, limita con Israel y limita con Egipto. Exacto. Y Egipto es un estado que está directamente involucrado en el tema. Y Egipto ha mostrado bastante cautela. Yo pensé que se iba a alinear directamente a cualquier resistencia de ataque israelí. Ha mostrado bastante cautela. ¿Cómo crees que se decantará el papel de Egipto en el tema del conflicto de la franja de Gaza? Tú sabes que Egipto ha tenido ya los enfrentamientos con Israel. En la mayoría de los casos ha sido perdedor. En la batalla de Yom Kippur recuperó alguna parte del territorio, pero ha firmado unos acuerdos de paz en 1979 con Israel. Yo creo que la posición de Egipto va a ser un poco mantener esa posición, resguardar de alguna manera una convivencia pacífica hasta hoy con Israel. Ahora, no nos olvidemos que Palestina, ¿no?, que tiene su origen en los filisteos, tiene no solamente ese enclave territorial, tiene hacia el otro lado, ¿verdad?, a Cisjordania, que es el enclave más grande de territorio. Entonces, a mí me daría la impresión que puede haber un pacto subterráneo entre Israel y Cisjordania en el sentido de deshacerse del enemigo tedioso para ambas facciones, que es Hamás, ¿verdad? Y yo creo que una vez que se aniquile a Hamás, que ese es el objetivo central, las cosas volverían a la normalidad. No creo que Israel se arriesgue a lanzarse a una guerra o a la rendición de una guerra con 6 estados alrededor que además le tienen ganas de sacarle la mugre en el ámbito territorial y todo lo demás. Absolutamente. Mira, el escenario que tú planteas de alguna manera parecería lógico, es decir, Cisjordania está gobernada por Al-Fatah, que es la organización de la Autoridad Palestina. Recuperar los territorios de Gaza sería un objetivo común para el pueblo palestino. Sin embargo, jamás surge a la palestra política por la insatisfacción de lo logrado por la Autoridad Palestina. Entonces, creería que es una bomba de tiempo que no se solucione el fondo del tema. Y creería que el fondo del tema es que no se reconozca el derecho legítimo que tiene Palestina de ser un Estado con un territorio que no esté permanentemente avasallado, con restricciones, con ciertos castigos y violaciones a los derechos humanos. Creo que es hora, y creo que esta guerra nos puede dar esta oportunidad, de definir una vez más y tratar de recuperar la idea, no geográficamente hablando, pero la idea que finalmente estos 2 estados sean reconocidos como estados independientes. Especialmente me refiero al de Palestina, que es el que más ha sufrido este tema. Tienes algunos problemas ahí, sin embargo, ¿no? Una concepción milenaria, por ejemplo, antisionista, ¿no?, antisemita, que jamás la representa en algún momento, pero que no es la única dentro del mundo palestino. Y es el hecho de que concebir a Israel como un invasor ante un territorio legítimamente adquirido y trabajado. Además, basado en la primogenitura de Ismael. O sea, vamos, hombre, estamos hablando de 3.000 años atrás, ¿no? Por lo tanto, los israelitas más bien son los intrusos. Por el otro lado, tienes el grupo antipalestino, antifilisteo, ¿verdad?, que te establece que ese es un derecho prometido, es la tierra prometida para Israel. Por lo tanto, ellos son los legítimos dueños y los filisteos más bien son los extranjeros, son los intrusos. Entonces, tienes ahí un conflicto, yo diría, fundamentalista en el ámbito. Pero la vida práctica nos ha mostrado que Cisjordania e Israel están manteniendo una convivencia relativamente digo, porque hay todavía denuncias de violaciones a los derechos humanos a los palestinos de Cisjordania. Creo que es un ejemplo de convivencia, porque los palestinos reconocen la existencia y la convivencia con Israel, lo que no hace jamás. Por lo tanto, podríamos encontrar en la Autoridad Palestina ese nivel de civilización donde estos 2 pueblos, quien depende de dónde te encuentres, tienen ese derecho histórico en esa situación. Bueno, dejemos de abundar en el tema de la localización del conflicto, la historia palestina, israelita, que lleva miles de años, el origen filisteo, el origen de la promesa de Abraham y su descendencia. Vamos, lea la Biblia si quieres saber eso, ahí está el origen, ¿no? El libro de Génesis, el libro del Éxodo son los libros donde usted va a encontrar el origen de este conflicto. Pero este conflicto milenario hoy día está adornado por un nuevo tablero de ajedrez de composición a nivel mundial. Y indudablemente es cuando las potencias, este mundo que es multipolar, para las orejas. Quiero preguntarte rápidamente, ¿qué papel juegan en este conflicto? ¿Podrían jugar Estados Unidos,
actor fundamental, Rusia y China, por supuesto. China se ha mantenido una línea diplomática acostumbrada a este tipo de conflictos, llamar a las partes a que busquen una solución pacífica. Los israelitas dicen es un momento de guerra, no de paz, no de negociación. Rusia ha tratado de manifestarse fundamentalmente echando la culpa a la política de Estados Unidos en la región. Todavía no se ha manifestado de alguna manera directamente en el conflicto, pero está manteniendo un nivel. Rusia tiene su propio problema con Ucrania, o sea, mayores problemas no le conviene meterse. Y Estados Unidos es como si se hubieran metido contra Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Entonces, por lo tanto, Estados Unidos está presente con armamento, con recursos humanos, con inteligencia y dinero para apoyar como si fuera un ataque a ellos mismos. Ahora, obviamente con cierta prudencia, aunque ya el régimen de Biden ha anunciado un traslado masivo de ayuda fundamentalmente armamentista hacia la región para precautelar los intereses israelitas. ¿De dónde nace esta alianza histórica, además, de Estados Unidos con Israel y por qué perdura en el tiempo? Mira, en el último tiempo incluso han estado distanciados por las políticas de Netanyahu, que es un radical, vamos a decir, de derecha, y con Biden ha tenido cierta lejanía. Pero esto es una alianza estratégica para los Estados Unidos porque Israel se convierte en su punta de lanza en la región. Hay una relación como con Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra, o Gran Bretaña, mejor dicho. Por lo tanto, esto data desde que el momento que Israel se declara Estado independiente. Es ahí donde Estados Unidos incorpora uno de sus elementos estratégicos en la región. A ver, Álvaro, vayamos ahora a traer el problema todavía más hacia el resto del mundo, hacia la región. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este conflicto? Alguien dijo, no va a tener conflicto, no va a tener consecuencias el tema Rusia-Ucrania. Vaya que hemos vivido en la región las consecuencias durísimas y el mundo las está viviendo ya en el campo financiero, en el campo económico, en el ámbito de la provisión de alimentos, energía en el caso europeo. Veremos cómo se soluciona, se acerca el invierno en Europa, estamos a pocos meses de iniciarse el invierno y otra vez puede haber una crisis energética de magnitud en Europa. ¿Cuáles pueden ser esos efectos de prolongarse el problema en la Franja de Gaza? Todo conflicto bélico que tiene una duración relativamente larga tiene consecuencias económicas. Por un lado, obviamente las potencias que están generando gasto en esto tienen ciertos problemas de endeudamiento, etcétera, pero a la larga otra parte de la economía se dinamiza. Muchos dicen que en la guerra se pueden solucionar los temas económicos. Por lo tanto, hay diversidad de opiniones en cuanto a los efectos concretamente. Por lo pronto tenemos $4 de alza del barril de petróleo, solamente por esa sensación. Y podría haber una tendencia en escala a la subida del petróleo, que todavía de las materias primas. Y fundamentalmente eso, ¿no? Ahora, el tema de seguridad en el mundo es otro de los temas que quiero preguntarte. Yo vengo retornando de un viaje fuera del país y te comento que inusualmente, y eso lo van a notar todos los que están saliendo y entrando del país, las fronteras están nuevamente resguardadas. Hay un control muy estricto. Se nota que algo ha pasado en el mundo y que indudablemente la guerra puede extenderse por otros medios hacia el resto del mundo. Entiendo que lugares estratégicos del mundo ya han tomado recaudos, por ejemplo, ante embajadas de Israel, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que pueda desarrollarse ese escenario? El mundo occidental reacciona inmediatamente dando las alertas a todos sus servicios de inteligencia para resguardar y reforzar y multiplicar los servicios de seguridad. Tú sabes que a veces el mundo terrorista, vamos a decir, como es Hamas, una organización para Occidente terrorista, puede actuar en cualquier parte del mundo. Más aún cuando hay una relación muy complicada hoy en día con Irán, quien es un actor también que está viendo de palco esto, se le acusa que ha dotado de muchos elementos al grupo terrorista. Por lo tanto, el mundo occidental está reaccionando rápidamente para reforzar sus seguridades en aeropuertos, digamos, monumentos públicos, secretarías, digamos. Es decir, la escalada terrorista es una posibilidad latente, especialmente en el mundo occidental. Absolutamente. ¿No? Ahora, a mí me preocupa algo también que ya va teniendo poca fuerza, digamos, pero creo que por los conflictos que está viviendo la región, pero no he visto una posición clara tampoco de la región en el ámbito de esta hegemonía, entre comillas, de izquierda que vive la región.
Me imagino que en los tiempos de Chávez, en los tiempos donde Lula era súper poderoso, o en la época de los Kirchner, la posición de la región hubiese sido clara y nítida, como lo fue en su momento a favor del lado palestino. Pero pareciera que ahora la región también está muy cauta. ¿Por qué? Mira, hay una manera de mirar que es esa mirada de cautela, ¿verdad? Yo todavía la miro en el sentido de que no había un pronunciamiento claro como se debería haber hecho. Es decir, la mayoría de los gobiernos de izquierda no han condenado las acciones de masacre del movimiento terrorista Hamas. Han dicho que las partes resuelvan sus problemas pacíficamente. Y creo que es una declaración que va contra los propios principios del derecho internacional, el propio derecho internacional, que para países como los nuestros, Latinoamérica, y también el nuestro, por supuesto, son nuestra última defensa, el derecho internacional, los principios. Tenemos que condenar, somos constitucionalmente un país pacifista, por lo tanto, tenemos que resguardarnos y condenar todo aquel uso de fuerza, porque el derecho internacional te prohíbe el uso de la fuerza en la solución de controversias. Israel se apoya en el derecho internacional hoy diciendo, el derecho internacional me permite la legítima defensa. Seguramente Israel tendrá que mostrar y dar cuentas de que, muy bien, ha habido legítima defensa, pero esa legítima defensa está siendo desproporcionada, causando también violaciones al derecho humanitario. Hoy los anuncios dentro de la Franja de Gaza era de que todos los hospitales que atienden a los heridos, que ya van por miles en el ámbito del conflicto, especialmente en el lado palestino, se van a convertir en morgues en las próximas horas. No hay la posibilidad de atención, hay un bloqueo israelí en relación a agua, electricidad. Si antes la Franja de Gaza tenía 3 horitas o 4 horas suministro de luz, hoy no la tiene, es en oscuras. Y no tiene ni siquiera el servicio básico de agua, lo cual estaría prácticamente obligando a generar un éxodo masivo. Entiendo que Egipto incluso está tomando ya las medidas necesarias para evitar y contener. Paréntesis, comentario. La Franja de Gaza, es bien interesante cuando uno estudia esto, es el lugar territorial más densamente poblado del mundo, del mundo. ¿Sabe? Le voy a dar un dato. Brasil, Rusia tienen 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sabe cuánto tiene la Franja de Gaza? 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 40 kilómetros de largo por 11 de ancho. Sí, o sea, un espacio tan chiquitito. Imagínese usted con 2.300.000. La mitad de la ciudad de La Paz, más o menos, ¿no? Que tiene una cantidad importante de habitantes. Voy a aterrizar un poco más, Álvaro, aprovechando tu sapiencia. La posición de Bolivia. El primer pronunciamiento del gobierno del presidente Arce ha sido cautela, que se resuelva el tema entre ellos, e inmediatamente ha venido la crítica dura de Evo Morales y ha dicho, ahí está, ¿no? Ahí está, vean ustedes, el gobierno de Arce se está derechizando, ¿no? Está pactando con los invasores y demás. ¿Cómo ves esto? Peligroso en cuanto es un expresidente. Es un expresidente que está diciendo la Cancillería boliviana se está equivocando, nosotros tenemos que apoyar a Hamas. Y Hamas ha cometido una infracción al derecho internacional. Bolivia no está garantizada que el día de mañana podamos sufrir un ataque. Un grupo terrorista del Perú que diga que Bolivia era parte del Perú y que tiene que volver al Perú. Tenemos que condenar, tenemos que rechazar ni una posición, la del presidente Arce, que también es un poco cautelosa, ni la otra. Yo aspiro a que siempre se condenen de donde venga. ¿Cuál es la diferencia, Álvaro, entre una posición laxa y una posición cautelosa? Creo que ese es un elemento central que creo que lo está viviendo el Brasil, por ejemplo, en carne propia, porque al Brasil le toca por esta época presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No, claro, el presidente Lula ha sido uno de los pioneros en la Alianza Países Árabes Latinoamérica. Por lo tanto, yo te digo, obviamente, a veces estas declaraciones de cautela disfrazan un apoyo que el presidente Morales lo está manifestando, porque cuando no hay condena frente a una violación flagrante al derecho internacional, de alguna manera lo está socapando. Por lo tanto, yo creería que lo mejor es siempre la condena. Bueno, voy a aprovechar los últimos 2 minutitos que tenemos para la entrevista. Vamos a ponerle punto y aparte al tema del conflicto israelí-palestino. Estamos convencidos, hace 3.000 años el conflicto, tal vez más, está desarrollándose. Este no va a ser el último episodio. La Argentina. Este domingo en la Argentina, elecciones.
se ha decretado a partir de mañana un feriado bastante tenso. Milei está a punto de creo, ser asediado por la justicia en el sentido de, es un lanzabombas, ¿sabes lo que ha dicho Milei? Saquen sus retiros de la banca, saquen su plata, ¿sabe? Todo es posible, menos meterse con la plata de la gente. ¿Cuál es tu visión así rapidito? Yo son los últimos aleteos, digamos, en la política para tratar de bajar una candidatura que ha mostrado desde el día 1 hasta estos días como ser la candidatura de preferencia electoral en la Argentina. Yo espero que no pase nada grave, porque que no se afecte la democracia, la participación de los candidatos y que el resultado nos muestre lo que los argentinos quieren como una Argentina de aquí a los próximos 5, 4, 6 años.